Ya hablamos de cómo convertir el dolor en esperanza, hablamos de 3 decisiones: aceptar la realidad, buscar ayuda y comprometernos. Hablamos entonces de bienaventurados los pobres en espíritu, hablamos de bienaventurados los que lloran y hablamos de bienaventurados los humildes. Ahora, vamos a hablar del segundo módulo. Ustedes ya vieron alguna en la capacitación y el segundo módulo se llama Descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Los asistentes al ministerio van llevando este material que, como les digo, están en la guía del líder también, pero también están las guías del asistente sueltas. Entonces, el primer módulo trabajaron 6 temas con esta guía. El segundo módulo van a trabajar lo que vamos a hablar acá, lo van a trabajar en 9 semanas con esta guía y también con un libro, un cuadernito que se llama Tiempo con Dios, que son preguntas que van a traer esa conversación con el Señor. Vamos a hablar entonces ahora de la sanidad profunda. Ese es el tema y ustedes lo tienen en su bosquejo. Aquí vamos a hablar de 2 decisiones más. La decisión que está en Mateo 5:8 que nos dice dichosos, o la bienaventuranza que está en Mateo 5:8 que nos dice dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si nosotros queremos ver a Dios, si nosotros queremos ver a Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestros hijos, nosotros tenemos que limpiar el corazón. Y también vamos a ver Mateo 5:6 que dice dichosos los que tienen hambre. Yo sé que ya tienen hambre. Después de esto y 2 videos más vamos a almorzar. Dichosos los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, de eso que Jesús ganó para nosotros, porque serán saciados. En la limpieza profunda del corazón yo voy a encontrar mentiras que habían sustituido la verdad. Y ahora voy a tener hambre por esa justificación y voy a ser saciado. Entonces esas 9 semanas nos llevan a eso, a encontrar esa sanidad profunda para no volver atrás. Ese es mi módulo favorito, porque aquí es donde Alejandro ya no volvió atrás. Él recaía porque reconocía que tenía un problema, creía que Dios podía ayudarlo, pero no se comprometía. Entonces pasaba un tiempo y volvía a caer. Pero hasta que continué mi proceso de sanidad, me di cuenta que encontrando la verdad nunca volví atrás. Y fue a través de este módulo número 2. Les dije 2 bienaventuranzas, Mateo 5:8 y Mateo 5:6. Ahora, limpio mi corazón y me transformo en alguien nuevo. Estamos aplicando las 2 bienaventuranzas. Limpio mi corazón y me transformo por medio de esa sed y hambre de justicia. Limpio mi corazón y me transformo en alguien nuevo cuando conozco mi historia. Hay una frase de Santillano, creo que es una frase popular, que dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dice la palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré o te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces, dice Reina Valera si no estoy mal. Clama a mí y yo te responderé. Y voy a ir directamente al otro versículo y explico los 2. Job 33, 31, 33. Aquí está Job en una plática con uno de sus amigos, creo que es Eliú. Préstame atención, Job. Escúchame. Guarda silencio que quiero hablar. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla que quisiera darte la razón. De lo contrario, escúchame en silencio y yo te impartiré sabiduría. En este proceso de conocer mi historia, nosotros trabajamos 2 estrategias. Una es, la más poderosa, son los tiempos con Dios. Son preguntas por medio de donde yo voy a ir a buscar la oración y voy a tener ese contacto con Dios y voy a preguntarle: Señor, muéstrame. Y hay algunas cosas que Dios me va a responder. Y hay algunas cosas que yo voy a necesitar ir a platicar con un familiar para que me cuente parte de esa historia. Quizá platicando con mi mamá voy a entender que mi abuelo abrió una puerta, dijo una maldición, y voy a empezar a descubrir entonces la verdad. Este proceso nos va a llevar ahí. Y aquí quiero contarles un poco de mi historia. Yo nazco en una familia
católica cultural, no practicante. Mi papá alcohólico, se divorcian cuando yo tenía 8 años, se divorcian. No sé si mi papá se va o mi mamá realmente lo sacó, pero al final ya no estaba ahí. Y durante mucho tiempo yo no me di cuenta que la falta de amor de mi papá desembocó en una adicción. Vamos a entender en el segundo punto un poco de los deseos. No voy a entrar tanto en eso porque es un tema profundo, pero les explico algo. Cuando mi papá se va, yo quedo como un hijo que no se siente amado, ¿verdad? Ahora lo entiendo, en ese momento no. En ese momento solo mi papá ya no estaba. En este proceso de sanidad, clama a mí, yo te responderé. En un tiempo con Dios, yo recibo un número de teléfono en mi memoria. 25721. Yo, 25721. Qué locura. Yo estoy orando, estoy platicando con el Señor. Clama mío, 257. Y ustedes, me voy a cuando tenía 6 años. Y recuerdo hasta el teléfono, que era de rueditas. Era el negro, y después vinieron más modernos, blancos y otras cosas, pero al principio era negro. 25721. Después ya le podían poner candado, pero también se podía marcar por impulso, ¿verdad? ¿Quién llamó por impulsos? Son los traviesos, campeones. O sea, el que no sabía eso ya ni puede probar porque ya no están en sus teléfonos. Pero era bien fácil, solo era 1, si quería marcar 12, 22, y así. Mire pues todo lo que no puedo llamar si hubiera sabido esto usted antes. Ok, ¿quiénes se recuerdan de esos teléfonos? ¿Quiénes se recuerdan? Levante la mano. Ya sé cuántos años tienen. Miren ustedes, detrás de eso, yo vuelvo a escuchar la voz de mi papá terrenal, que ya había partido a la presencia del Señor. Y me recuerdo que siempre me respondía cuando lo llamaba al trabajo. Y me empiezo a recordar de cómo sus empleados se expresaban de él. Mi papá sabía imprimir desde una tarjeta de presentación hasta la revista más fina que hubiera existido en la imprenta que trabajaba. Mi papá sabía desarmar las máquinas, armarlas, repararlas, imprimir, cortar. Sabía todo el proceso de la impresión. Y me empiezo a recordar que él no se iba a trabajar sin esperar que yo me tomara la pacha y que le tocara el pelo. Hasta el día de hoy yo le toco el pelo a mi esposa de la misma manera que se lo tocaba a mi papá cuando yo era niño. Y empiezo a darme cuenta que mi papá no era el alcohólico que me abandonó. Era un papá amoroso, era un papá que me amaba, pero que el enemigo me robó. Y cuando yo empiezo a sanar, empiezo a decir, ya no estoy vacío. Sí me amó mi papá. Fue una estrategia del enemigo para crearme un vacío. Sobre todo cuando empiezo a llenar ese vacío con ese amor de Jesús, que me muestra al verdadero papá, que es Dios, el que no se equivoca. ¿Se dan cuenta? Pasé muchos años. Miren, yo dejé de beber 1 año y volví a caer. 2 años y volví a caer. 3 años y parecía escalerita. ¿Saben cuándo no volví atrás? Cuando descubrí la verdad a través de un corazón sano y de la mano de Jesús conozco a mi buen papá, a mi papá Dios que no se equivoca, que entregó a su hijo y que a través de él me hace hijo amado en el cual él se complace y que me sigue hablando. Es que quisiera tanto, si nos da tiempo les paso una palabra que le estaba diciendo a Germán. Miren ustedes, ayer llegó un profeta de Panamá. Yo ahora ya siempre pongo atención a los profetas porque yo no sé si a ustedes, pero a mí algunos me hacían ruido. Decir, si era aquí, sí decía yo, así decía yo. Yo sé que ustedes no, pero yo en la carne sí a veces soy así. Y miren, hasta que muchos profetas me han hablado y han traído palabra, pero vino uno de Bolivia que dijo, ¿qué es Alejandro? Y yo dije, charros, y me paré y me dijo unas cosas que dije, oh, sí, Señor, jamás vuelvo a creer que no es cierto. Eso fue hace algunos años. Ayer vino otro profeta de Panamá, nunca había estado en la iglesia.
Y como, miren, mi papá Dios está lindo conmigo, porque yo hasta a gusto le pido. Y ustedes, yo empecé a orar en la mañana, antes de que él empezara, oramos con María José por el desayuno. Le dije: Señor, venimos a escucharte, háblanos, necesitamos que nos confirmen los siguientes pasos. Queremos ir a México en julio, a abarcar el norte de México y a establecer una sede ministerial en Monterrey con Fabricio Roca, allá en Lluvias de Gracia, Nueva York. No, ese es Carlos Martín. Amén, ahí también vamos a ir a ver a los Yankees. Pero es en Lluvias de Gracia, Monterrey. Y yo dije: Señor, necesitamos que nos confirmen los siguientes pasos. Y miren ustedes, ahí está grabado. Viene él y empieza a predicar una palabra de puertas abiertas. Y si quiere usted recíbala, porque decía: mire, estoy viendo puertas que ni siquiera son de llave, son automáticas. Usted va a pasar con la presencia de Dios y se van a abrir. Amén, dije yo, recibía esa palabra cada vez que la decía. Y en eso se voltea y dice: el de la chaqueta naranja, era mostaza, pero ahí la vio naranja. Y me dice: el de la chaqueta naranja, el Señor te va a acelerar, el Señor te está abriendo puertas. Yo dije: sí, bueno, amén, recibo. Sigue. En eso se baja. Ustedes me caen bien, dice. Se bajó y se pasó enfrente de María José y me dice: familia Méndez. Nosotros somos familia Méndez. Yo dije: Señor. Y empieza a declarar la palabra, de parte de mi papá Dios. Y si por si había duda, me dice: Alejandro. Ahí ya no aguanté, va, ustedes. Y me empieza a decir todo lo que va a suceder. Por eso estoy convencido que el Espíritu Santo los va a convencer si este ministerio tiene que estar en su iglesia o no, porque puede ser que no es para todas, pues. Pero si para usted sí, ya papá Dios me dijo, porque le decía yo a Germán: mira, ¿de dónde van a venir? Y él me contestó sin mostrarle el video: del norte, del sur, ¿Y sabe qué? Ayer me dicen: veo un letrero que dice norte. Nosotros somos pastores de Punto Norte. Y él dice: el Señor te va a abrir puertas y te va a bendecir en el norte. Dije yo estoy orando por el norte, pero se abren puertas del norte, del sur, del occidente. Ahí están los pastores que vienen mañana. Dije: Dios es bueno. Sigamos pues. Limpio mi corazón y me transformo en alguien nuevo cuando conozco mi diseño. Esta es clásica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. No hay cosa más engañosa que el corazón, dice la Biblia. Y dentro del diseño del corazón hay una lección completa de eso. No me voy a detener en eso, pero parte de mi diseño es que yo estoy diseñado para ser amado. Dios Padre le dijo a Jesús: eres mi hijo. Ese es un diseño, porque es de poder. Eres amado. Sensaciones agradables, se gusta que uno se sienta amado. Y me complaces, o sea, yo soy tu público. Si quieren apuntar: poder, gloria y honra. Pero no vamos a entrar en detalles, ustedes van a tener ese contenido en los manuales. Ok, me quedo con el de amado. Cuando Jesús se va al desierto y regresa, es tentado por el diablo y le dice: convierte las piedras en pan. Sensaciones agradables, amor. Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi papá ya me dijo que soy amado, así que no necesito el alimento que me estás ofreciendo. Y así les podía hablar de los otros dos deseos, pero quedemos en ese. Mi papá se va. ¿Cómo me siento yo? Abandonado, sin amor. ¿Con qué lo cubro? Con alcoholismo, sensaciones agradables, para tratar y un montón de desórdenes que tienen que ver con la necesidad de sentirme amado. ¿Qué quería Jacob? Bendición. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Se dan cuenta? Entonces había ese vacío. Cuando conozco mi diseño, empiezo a decir: sí, pues, ¿con qué razón yo ando buscando amor por todos lados y nada lo va a llenar? Porque solo puede ser llenado con el amor del Padre a través de Jesús. Conozco mi diseño, entonces ahí estoy limpiando mi corazón y siendo transformado. Limpio mi corazón y me transformo en alguien nuevo cuando descubro mis heridas y los acuerdos que pude haber hecho.
Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Estas son enseñanzas que nosotros le damos a la gente que está limpiando su corazón. Y le decimos, váyase a un tiempo con Dios y dígale al Señor, Señor, examina mi corazón, muestra si hay algo ahí. Y eso fue lo que yo dije, Señor, ya hasta puedo perdonar a mi papá. Ya se murió pues, pero ahora sí soy libre porque lo puedo perdonar. Habían heridas, que yo había hecho acuerdos. Yo decía, yo con el alcohol soy bien pilas. Así decía yo. Es más, fíjense que descubrí en este camino, porque el proceso de limpieza es un proceso, ustedes, que dura toda la vida. El que solo una vez quiera limpiar su corazón, ahí usted pues, pero el proceso de limpieza es siempre, todos los días, para encontrar su misericordia de cada 24 horas. Entonces, en este proceso, fíjense que yo había hecho, ¿saben cuándo entró el mal? En el campo de fútbol, jugando fútbol, un hombre más grande que yo jugaba con gente mayor. Siempre he dicho que si el enemigo no me hubiera detenido con el alcohol, ya hubiéramos ido al mundial, pero es que pero yo jugaba con gente mayor y ahí un señorón llegó y me dijo, no le vean el tamaño de ese patojo, 13 años tenía yo, sin fuerzas para quedarse a jugar en la selección del colegio, pero sí jugando con los adultos, porque ahí le decían, no le miren el tamaño de ese patojo. Y yo era delgadito, ustedes, hace como 50 libras. Más, dice mi esposa, no le miren el tamaño, vieran cómo aguanta para ver, vieran qué, no voy a decir la palabra que decían, pero qué campeón. Y yo me sentía, después entendí, dije yo, sí pues, yo creí que con eso era pilas, porque estaba el enemigo validando mi corazón, afirmándolo, porque yo necesitaba eso. Es más, hasta hace pocos años me preguntaban, vos, si a vos te gustaba la cerveza, pues, decía, es que qué rica, ya sin beber, ya en el camino del liderazgo. Es que qué rica, si no había cosa más deliciosa que eso. Hasta que el Señor me muestra, estás haciendo un acuerdo. El enemigo te hizo creer que eso era rico. Eso no es. Y dije, Señor, renuncio, rompo, sané de todo eso, pues perdoné a mi papá, me di cuenta que sí me amaba, que no necesitaba del alcohol. Y así cada quien del ministerio le puede contar su historia. Yo le tengo que hablar de mí, de lo que yo viví, ¿verdad? Y eso es lo que yo viví y rompí ese acuerdo. Jamás he vuelto a pensar en eso. Antes peleé mi batalla todos los días. Claro, el que esté firme tiene cuidado de no caer. Pero yo hoy no me levanté, ay Señor, que solo por hoy no va a beber. El que crea que está bien, tenga cuidado de no caer. Pero Él ya me hizo libre. Yo creo en el que me liberó de una vez y para siempre, ya no hay vuelta atrás. Pero tengo que mantenerme firme, ¿verdad? Ahora, limpio mi corazón y me transformo en alguien nuevo cuando derribo la mentira y reconstruyo basado en la verdad. Y esto es todo parte de Efesios 4, 17 y 24, que marca todo el proceso de demolición y reconstrucción en la vida de un creyente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se puso duro el corazón. Compramos mentiras, sustituimos la verdad por esas mentiras, las cuales que después de que perdieron toda sensibilidad, el corazón se puso duro. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, en el evangelio del corazón, que es entender que Jesús me devuelve a Dios como mi papá, a través de un proceso, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, de Jesús predicamos en Celebremos. Las bienaventuranzas se tratan de Jesús. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos procesos, vemos milagros de transformación.
Quiero dejarlos con un testimonio más. Este es de un joven, porque como les digo, yo sé que nos van a estar preguntando por el ministerio de jóvenes, pero no lo tenemos listo todavía. Ahorita nosotros estamos implementándolo en vida real. Ore por nosotros porque grandes cosas están pasando. Jóvenes confesando que tienen drogas en la casa, deshaciéndose de las drogas y pidiendo acompañamiento para confesarle a los papás. Jóvenes confesando que tienen problemas de pureza sexual y buscando confesándole a los papás y pidiendo que les instalen filtros para sus dispositivos móviles. Jóvenes que ahora entendemos por qué tienen 7 años de no quererse bautizar, siendo sus papás creyentes, y lo que han confesado es que tienen una adicción a la pornografía terrible que los llena de culpa y que no los deja creerse dignos de ir a la iglesia y que los ha separado. Esos testimonios tenemos en Next, y yo quiero presentarle el testimonio de Jeff, que es uno de los jóvenes que vivió el proceso de Celebremos y que ahora, con la adecuación del material hacia jóvenes, estamos trabajando con ellos. Mañana va a venir Néstor Becerra, que es el que dirige el área juvenil de Celebremos, para que le arme un problema a él, porque todavía no estamos listos, pero que hay que mire el que hace para poderlo ayudar. Quiero que vea este testimonio. En 2010 estaba cargado de culpa. No quería contarle a alguien lo que estaba viviendo porque podían rechazarme, ya que yo pensaba que mi masculinidad en algún momento no era suficiente, ya que no era como el hombre promedio que le gustaban los deportes o que le gustaba hablar de las mujeres o decir groserías, ya que yo crecí en un hogar cristiano y por ser diferente a las demás personas me acosaban o se burlaban de mí. Mis demás compañeros pensaban que yo no era lo suficientemente hombre y debido a eso me refugié en el pecado sexual. En algún momento yo pensé que eso era lo que me hacía más hombre o lo que me podía llegar a ser el hombre promedio o incluso más hombre que ellos. Sin embargo, en algún momento llegué a sentir culpa, llegué a sentirme sucio y en ese momento me di cuenta que era necesario limpiar mi corazón. Era tiempo de darle next a mi pasado. Busqué ayuda. Mis papás fueron los primeros en apoyarme luego de descubrir varias áreas de mi vida en las cuales yo estaba fallando. Y en obediencia al Señor también empiezo a asistir a los grupos de jóvenes de la iglesia. Y encontré un grupo de personas las cuales me entendían, con las cuales podía ser vulnerable y con las cuales poder disfrutar del proceso. Y luego hacen un llamado a servir en el ministerio Next. Y yo pensaba que iba a sanar un área de mi vida que era la codependencia. Sin embargo, el Señor me lleva a poder sanar toda el área de pecado sexual que yo enterré en algún momento en mi corazón. Y luego de este proceso, el Señor me lleva a servir más a fondo en su llamado. Encontré un llamado, encontré un propósito en el cual puedo sostenerme. Encontré una nueva razón para vivir. Encontré una nueva razón de esperanza, una nueva razón con la cual puedo sentirme cómodo a tal punto de poder hablar y contar lo que hoy les estoy contando. Ahora sirvo en un grupo de jóvenes dispuesto a compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, a compartir de ese Dios de amor, de gracia y de misericordia que puede encontrar en el momento necesario, a compartir de ese Dios que puede callar cualquier mentira que el enemigo puede poner en nuestros corazones, a compartir de ese Dios que es experto en limpiar las heridas más profundas de nuestro corazón y a poder sanarlas con su amor y gracia. Le doy next a mi presente y tengo grandes expectativas de mi futuro. Se da cuenta lo que Dios puede hacer con nuestros jóvenes. Ahora tenemos jóvenes libres, caminando en libertad, que no tienen ningún problema en decirle al joven: te entiendo porque yo estuve ahí. Pero hay esperanza. Y el ministerio Celebremos hace muchos años nació con 15 personas en vida real. Y Next, desde que lo lanzamos, tienen más de 200 personas, es vía Zoom, están conectados de El Salvador, de Colombia, de Argentina, de México y Guatemala. El Señor está trayendo libertad a ustedes, a nuestros jóvenes, un nuevo nivel de libertad a nuestros jóvenes. Lo que queremos hacer es minimizar que ellos no podemos evitar que cometan errores, porque tienen el libre albedrío es de ellos, pues. Pero sí están sanando su corazón.
¿verdad? Así es de que damos gloria a Dios por Next y lo que está pasando a través de este camino.